¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco a todos y a cada uno de ustedes por hacernos el favor de sintonizarnos. Pueblo Media, Pueblo Podcast les da la cordial bienvenida y quiero decirles que hoy es más que interesante el poder hablar de temas que le van a servir a la sociedad chiapaneca. Hoy le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Carlos Román, que está en el Archivo General del Estado de Chiapas, que además tiene grandes proyectos. Se nota el cambio de su presencia y sobre todo honrando la confianza que le da el gobernador del estado para hacer su trabajo. Y es alguien profesional, es alguien que le sabe y que además es un hombre que está muy leído y que tiene conocimiento durante toda su historia. Y hoy me estaba haciendo el favor de comentar una anécdota de su niñez, que a lo mejor, y si nos dan los tiempos, voy a pedírsela y que nos las comparta. Le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Carlos Román. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias por el tiempo, tu espacio Gracias, y Pepe. hoy poder compartir con nuestros amigos de Pueblo Podcast, Pueblo Media, que hoy nos hagas el favor de platicarnos, conversar con la sociedad chiapaneca, a las quienes les agradecemos, que estamos atentos a sus preguntas, para poder decir a personas que están muy leídas y que conocen nuestra historia, hoy están haciendo un ejercicio muy profesional en esta institución en la que se encuentra, podernos compartir y que nos hagas el favor de expresar cómo encuentras, hacia dónde llevan como política pública la importancia que reviste un archivo para nuestra sociedad. Muchas gracias y por favor. Gracias, Pepe. Pues la verdad es un privilegio estar ahora a cargo del Archivo General del Estado. Yo tuve la fortuna de dirigir durante 11 años el Archivo Histórico, que por razones de arreglo institucional ahora está bajo el resguardo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, De Chiapas. ahí junto a la Escuela de Música. El Archivo General del Estado fue fundado formalmente en 1950 por el general Francisco J. Grajals, que fue un gran impulsor de la cultura. Si nosotros hablamos de los periodos importantes en la De historia los chiapaneca, de los impulsos. ciclos importantes que han dado impulso a la cultura local, tenemos que considerar sin ninguna duda el gobierno del general Pancho Grajals. Fundó el archivo que estuvo a cargo en su primer momento, en 1950, del ingeniero Fernando Castañón Gamboa, que además era historiador por vocación. Él era ingeniero de profesión, pero historiador por vocación, y él dirigió el archivo rescatando aquella documentación que se salvó de dos incendios. Uno en 1863, cuando la capital era San Cristóbal de las Casas, y otro en 1917, durante una toma de los mapaches en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, lo que se salvó de esos incendios se preservó en el archivo y además de su propio pecunio, el Lo ingeniero mantenía. Castañón lo mantenía y obtuvo documentos de distintos ayuntamientos. Hoy quienes nos dedicamos a la administración de documentos, yo tengo 39 años trabajando en bibliotecas y archivos. Tuve la fortuna también de trabajar después en el Archivo General de la Nación como director de investigación y normatividad y después como director de publicaciones y difusión. Y durante este periodo, bueno, pues lo que sabemos es que lo que don Fernando reunió con mucha paciencia, con mucha voluntad, pues son documentos que ahora quizá no guardaríamos, que se trata a veces de copias de las copias. Ujú. Hay muchos bandos que provienen de municipios como Salto de Agua, como Cocingo, como Chiapa de Corzo, que eran las copias que el Ejecutivo mandaba para que los ayuntamientos estuvieran enterados de los quehaceres del Del quehacer. gobierno. Pero ahora son documentación fundamental. Y además existe un fondo titulado Secretaría de Gobierno del siglo XIX, Ujú. en este archivo que resguarda la UNICACH, dividido en instrucción pública, en guerra, en todos los ramos de la administración, que es un acervo fundamental para conocer el pasado de Chiapas. ¿Cuál es la continuidad? Lo que está ahora en el Archivo General del Estado. Digamos que desde el punto de vista eh, funcional estamos separados. Desde 2023 el Archivo General se constituyó en organismo descentralizado. Antes era parte de la Secretaría General de Gobierno, como el Archivo General de la Nación lo fue de la A Secretaría de nivel país. Gobernación, pero ahora ambas entidades son descentralizadas y tienen la función de cuidar, vigilar que el uso, manejo, disposición y control de los documentos que genera la administración pública se Sí. resguarden de manera debida. Y lamentablemente, pues eso no ha sido continuo.
En el archivo histórico que mencioné, que está bajo resguardo de la UMICACH, hay documentación desde 1605 hasta 1960. El 1605. 1600 es el documento más antiguo que hay en Chiapas. Sí. Es un documento que pertenece, es el llamado libro de Becerro del exconvento de Santo Domingo en San Cristóbal. Hay que decir que los fondos de este archivo no son exclusivamente civiles o del gobierno, Ajá. sino también reúne la documentación que perteneció al seminario conciliar que fundó el obispo Marcos Bravo de la Serna en el siglo O sea, está como XVII. mezclado. Exacto, se reunieron por distintas razones políticas y administrativas. Recordemos que la capital se trasladó en 1892 de San Cristóbal a Tuxtla de manera definitiva en el gobierno de Emilio Rabasa. Y durante ese periodo y después, durante la persecución religiosa en la época del general Victor Hugo Grajales, una parte de los acervos conventuales y de los acervos del seminario se transfirieron a la Biblioteca Central del Estado y al archivo. Sí. Entonces, afortunadamente se conservan, pero no ha habido una línea continua que nos permita que la documentación generada por el gobierno de 1960 para acá esté en las mismas condiciones de resguardo, de organización y de consulta. Naturalmente, quienes me antecedieron en el ejercicio de la dirección del archivo hicieron tareas importantes. Hay que recordar a José Luis Castro Aguilar, que entre otras cosas reunió todos los decretos de creación de los municipios, que eso es información sustantiva para todos los y que además muy valiosa. ayuntamientos. Hicieron buenas tareas, pero se descuidó mucho la parte de documental. Y luego tuvimos un problema que fue en la época del gobernador Patrocinio González Garrido, que podemos hablar de otro momento importante para la cultura chiapaneca, la creación del Instituto Chiapaneco de Cultura, la creación del Departamento de Culturas Étnicas, que es el momento en el que nuestros pueblos originarios se comienzan a expresar con amplitud y libertad en sus propias lenguas, comienzan a crear literatura, teatro, cine, en fin, expresarse en todas las artes, A generar sus expresiones sus particulares. expresiones particulares, que fue un momento también muy importante. En ese momento se determinó construir lo que ahora es el Centro Cultural Jaime Sabines. Pero el proyecto original era para dejar ahí el Archivo General del Estado y la Biblioteca Central del Estado, junto con la red estatal de bibliotecas. Problemas constructivos que no viene al caso mencionar, hicieron que se detuviera la obra y la rescató después el gobernador Albores. Y en 2000 se inauguró ahí el Centro Cultural Jaime Sabines, pero se dejó un espacio para el archivo. Lamentablemente las condiciones del edificio no son las idóneas. Sí. Hay filtraciones, hay dictámenes de protección civil que nos aseguran que no se va a caer el edificio, pero la resistencia de las losas de los pisos no es suficiente como para poner la documentación que ahí había. Ahora, hubo una reforma en 2023 legal, que es la que confiere al Archivo General del Estado su condición de organismo descentralizado, que le quitó una función que ahorita sería muy difícil que pudiésemos cumplir, que era ser el archivo de concentración de todas las dependencias y entidades de la administración pública. No tendríamos ni lugar, ni personal, ni capacidad suficiente para hacerlo. Un gran problema, se hizo varios problemas pequeños, pero al final mucho más gobernables. Entonces, ¿en qué estamos trabajando ahora? En lograr que todas las dependencias y entidades de la administración estatal cuenten con 4 requisitos básicos, que son requisitos normativos. Uno, que integren su sistema institucional de archivos. ¿Qué significa esto? Que desde el momento en que las entidades y las dependencias generan o reciben un documento para realizar un trámite e integran un expediente, haya un control de la documentación, que sea un control continuo, que permita que de los archivos de trámite, la documentación que sigue teniendo valor se vaya al archivo de concentración y aquella que tiene valor histórico se transfiera de manera secundaria a los archivos históricos de cada dependencia. Entonces se necesita integrar un sistema institucional de archivos en donde estén representados todos sus archivos de trámite, su archivo de concentración y su archivo histórico. Lamentablemente, en muchos casos no vamos a encontrar documentación. En el caso de los ayuntamientos, de los municipios, salvo Tapachula y San Cristóbal de las Casas, que tienen archivos históricos ejemplares, con documentación desde el siglo XIX, muy bien organizada, muy bien descrita, disponible para la consulta. Hay ayuntamientos que, si bien nos va, solo tienen documentación de 2018 para acá. Pues primero, integrar los sistemas institucionales de archivo, después, crear y constituir los grupos interdisciplinarios de valoración documental. ¿Cuál es el problema que se genera
cuando no hay control sobre los documentos que Sí. la administración emite, que se hace desorden y que después se transfieren los papeles sin ningún control a cajas de huevo y se mandan a lo que malamente se llama el archivo muerto. Y se convierte en un problema que implica un gasto excesivo, Falta de mantenimiento. clasificación de la documentación. Exacto. Entonces se niega un derecho que, a pesar de los cambios administrativos recientes, sigue siendo un derecho importante para la sociedad mexicana, que es la transparencia y el acceso a la información Efectivamente. pública. Y luego la rendición de cuentas. Entonces, si no hay archivos, no hay ni transparencia ni rendición de cuentas. Por eso tenemos la obligación de organizarlos. Después de que ya se constituyó su grupo, su sistema institucional, su el grupo interdisciplinario para la valoración, tenemos que instituir en todas las dependencias, en todos los ayuntamientos, un cuadro general de clasificación que nos permite entender de dónde viene la documentación. ¿Y hacia por dónde sus debe de funciones, ir? exactamente, para que permanezca ordenada. Y después, su catálogo de disposición documental. ¿Qué es un catálogo de disposición documental? Si yo emito un documento por una dependencia o entidad, el área de planeación de la Secretaría de Educación, si se emite un documento, ese documento se tiene que saber con toda puntualidad y precisión cuánto tiempo va a estar en trámite, Por supuesto. mientras tiene valor administrativo, mientras tiene valor fiscal o contable, mientras tiene valor jurídico, cuánto tiempo va a estar en concentración y si lo vamos a transferir al archivo histórico. Y tenemos que establecer buenas prácticas que impliquen eliminar documentos que son, por ejemplo, las llamadas copias de conocimiento. Sí. Las copias de conocimiento no le sirven a nadie y luego que hacen es empapelar a la administración. Los minutarios, o sea, toda una serie de prácticas que a veces, aludiendo a la tradición, se siguen llevando a cabo y que no benefician la buena gestión de los documentos. Entonces, logrado esto, podemos ordenar de manera completa los archivos, tener instrumentos de control y de consulta que nos permitan que en el momento que cualquier ciudadano Tenga interés. tenga interés o que la propia institución requiera información para el ejercicio de sus funciones sustantivas, esa Claro. información esté organizada Documentarse sobre algún tema. y disponible. Por Y supuesto. después, algo que para mí es esencial y fundamental, conservar la memoria colectiva. Los archivos resguardan la memoria colectiva de los chiapanecos. De nuestro Entonces, acontecer diario. de nuestro acontecer. Si queremos saber qué ha pasado, hay una frase muy manida que no por ello deja de ser importante, que se le atribuye a George Santayana, que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla en la parte negativa. Entonces, tenemos que conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Hacia dónde queremos llegar. Entonces, ese legado es un legado fundamental que durante mucho tiempo ha sido descuidado. Además, lo dijimos hace rato, lo platicábamos hace rato, en nuestro estado las condiciones de conservación de los documentos No es nada fácil. son El grado complicadas. de humedad que La afortunadamente humedad, tenemos. el calor, las inundaciones, se han perdido numerosos acervos por inundaciones. Y bueno, de todos modos, a pesar de eso, ha habido a lo largo de distintos momentos de nuestra historia la voluntad de preservar, de rescatar, de organizar y de disponer para la sociedad esta información. Una anécdota muy simpática ocurrió en el levantamiento zapatista. En ese tiempo yo era director del Archivo Histórico del Estado y el investigador alemán Justus Fenner, que ahora es director de una dependencia de la UNAM, del CIMSUR UNAM en San Cristóbal, dirigía una oficina que se llamó de rescate de archivos municipales. En ese momento el Congreso nos ayudó, haciendo que 10 ayuntamientos de la región de Los Altos pusieran una plaza de archivista. Y con esa posibilidad logramos rescatar varios archivos municipales, entre ellos el de San Cristóbal. Cuando llegó el levantamiento el 1 de enero, Justus andaba paseando por la plaza, es muy vivo, es buen investigador, y se dio cuenta de quién encabezaba este asunto, que era el subcomandante Marcos, y de repente vio cómo estaban tirando el archivo histórico por el balcón de lo que ahora es el museo, que era el Palacio Municipal. Entonces se le acercó a Marcos y le dijo, miren, si ustedes quieren entender por qué están aquí y justificar las razones de su levantamiento, están en esos papeles. Respeten eso. No, en esos papeles está la historia que justifica su levantamiento. O sea, Chiapas ha sido un estado en donde la resistencia indígena ha sido permanente, desde el levantamiento celtal de 1712 en San Juan Cancuc, la guerra de castas en 1869 en Los Altos, en Chamula, la revolución de 1911, la llamada Guerra del Pajarito,
donde intervinieron también varios pueblos indígenas. Pueblos indígenas. Y después el propio levantamiento zapatista. ¿Y dónde está esa historia? En los papeles de los archivos. Entonces, les dio una microconferencia Justus a los comandantes indígenas, levantaron los papeles del suelo, los volvieron a acomodar en su lugar, pusieron en sello sus huellas digitales o sus firmas y 2 guardias armados que mantuvieron y preservaron ese archivo que es maravilloso. Yo invito a la gente de San Cristóbal, a la gente de todo Chiapas, a que se acerque a ese archivo, lo mismo que al archivo de Tapachula, donde con el apoyo de estudiantes de la UNACH y de la UNICAS se están llevando a cabo proyectos de difusión extraordinarios que tienen que ver con eso. Nada más y nada menos que la conservación de la memoria colectiva. Oye, qué importante conversación, sobre todo para que la sociedad chiapaneca conozca que efectivamente, como lo acabas de expresar, y que es una frase de personas anteriores a nosotros, en el sentido de que siempre es importante conocer nuestra historia para ver qué rumbo vamos a llevar. Lo estoy expresando más tonaltecamente, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que tener claro, que hacia dónde tenemos que cursar. Yo quisiera consultarte, estimado Carlos, en el sentido de que dentro de la importancia que reviste la institución que tú representas, ¿cuál sería la convocatoria que le harías a los municipios, a las instituciones, a que pudiésemos conjuntamente con los esfuerzos de cada uno poder llegar a muy buen puerto en materia de todo lo que son nuestros archivos y la importancia que tienen para nuestra vida? La experiencia que tuvimos en los años 90 con este proyecto de rescate y organización de archivos municipales está proyectada hoy en la tarea que queremos encabezar o que estamos haciendo, que estamos iniciando. Vamos a presentar a la Secretaría de Finanzas un proyecto de inversión para el rescate de los archivos municipales. ¿En qué consiste? Precisamente en cumplir con estos requisitos que yo planteaba, mediante la intervención de expertos que además les ayudarían a los ayuntamientos a cumplir con tareas esenciales que cada trienio se convierten en una enorme complicación. Me refiero al proceso de entrega-recepción. El proceso de entrega-recepción se ha convertido en un nudo gordiano en las administraciones. Encontramos que es en ese momento cuando se pierden los documentos, cuando se extravían, porque son la evidencia. Por eso digo que sin archivos no hay ni transparencia ni rendición de cuentas, porque esos documentos son los que dan testimonio de cómo se ejerció el gasto. Pero también se utilizan como un recurso político. Entonces, encarnan la confrontación entre el ayuntamiento que se va y el ayuntamiento que llega, cuando lo que debe ocurrir es que haya un tránsito Sí. normativo, Una regulado. entrega-recepción abierta, transparente. ¿Y cómo es esa entrega-recepción? A través de los instrumentos de control y de consulta archivísticos. Si nosotros tenemos los inventarios de toda la documentación debidamente revisados y registrados, el proceso de entrega-recepción se limita a un clic en la computadora, porque además el proyecto que nosotros queremos plantear para el año próximo tiene que ver también con la automatización de muchos de los procesos que llevan a cabo en los ayuntamientos, a través de un sistema automatizado de gestión archivística que permita que desde el inicio de una gestión, de un trámite, hasta su conclusión y hasta su resguardo definitivo o su depuración, la documentación esté disponible y organizada. Sí. Entonces, ese esfuerzo implica también el esfuerzo de órganos como el Congreso del Estado. En la legislatura anterior se constituyó una comisión de archivos que ahora en la reorganización de esta legislatura en funciones quedó a cargo del diputado Luis Ignacio Avendaño. No desapareció, sino que se integró a una comisión mayor, pero este proyecto de inversión que nosotros sabemos tiene que ser necesariamente apoyado por el Congreso, porque el Congreso tiene facultad por encima de los ayuntamientos y tiene la posibilidad incluso de contribuir al ordenamiento de su gasto, de modo tal que se consideren partidas específicas para varias cosas. Primero, para este proceso de organización, de descripción de los documentos, pero también para garantizar la seguridad y el cuidado de los documentos. Tiene que haber un espacio físico adecuado, tienen que contar con termohigrómetros, con deshumidificadores. Parece una broma, pero ahora que estamos preparando todo este proyecto, me decía alguien, pues hay que hacer un diagnóstico, lo tenemos muy claro. Sí. Y estuve hace poco en Arriaga, no me dejarán mentir mis amigos de Arriaga, tú conoces bien la costa, es un lugar donde hace un terrible calor, pero comenzamos a platicar sobre este tema de constituir su grupo interdisciplinario, etcétera.
Y les dije, bueno, yo casi siempre que llevo a los archivos, porque he tenido la fortuna de tener la experiencia en Chiapas, pero también en otros estados, cuando estuve en el Archivo General de la Nación, Claro. me Muy tocó citado trabajar estado. en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en distintas entidades, y la realidad es más o menos la misma. Si tú buscas los archivos, los vas a encontrar en cajas de huevo, encima de los baños de la comandancia municipal. Se los dije, y de repente el responsable de los archivos se tiró una carcajada. Y cuando terminamos me llevó al recorrido, ¿y dónde estaban los archivos? En cajas de huevo encima de los baños de la comandancia. Es casi literal, ocurre con demasiada frecuencia. Entonces, tenemos que quitarlos de ahí, tenemos que ponerlos en un lugar adecuado. Y eso implica un esfuerzo tripartita, un esfuerzo del Archivo General del Estado, del Congreso del Estado y de cada ayuntamiento. Los ayuntamientos tienen por norma que cumplir con la contratación de personal calificado para el... Que le sepa el tema, ¿no? Exactamente. Ahora, nosotros tenemos una función importante que es la capacitación y la asesoría. Entonces, este proyecto que vamos a emprender el próximo año, estoy seguro de que lo vamos a hacer, tiene que empezar primero con una capacitación a todos los ayuntamientos, a todos los responsables. Normativamente es al secretario del ayuntamiento al que le corresponde el cuidado Esa de los documentos, responsabilidad. pero obviamente la tiene que delegar porque la Secretaría del Ayuntamiento es una de las funciones más Con mayor absorbentes y responsabilidades. con mayor responsabilidad. Tiene que haber un responsable de los archivos en cada ayuntamiento, tiene que haber responsables por cada uno de los archivos de trámite, de su archivo de concentración y de su archivo histórico. Ya te dije, solo Tapachula y San Cristóbal tienen archivos valiosos, extraordinarios, que tienen documentos de tal valor como el propio Archivo Histórico del Estado que resguarda la UNICACH. En la mayoría no hay. Estoy seguro que en este proceso vamos a encontrar joyas, vamos a encontrar maravillas. Sí, En un por viaje que supuesto. hicimos en 2005 por toda la costa con el propio Justus Fenner, en un proyecto que hicimos con el gobierno de España para el rescate y organización de los archivos del Soconusco, pasamos por Pijijiapan y encontramos ahí un documento del Mancomún del pueblo de 1765. Entonces yo no dudo que en este proceso vamos a encontrar archivos históricos, pero como te dije, la mayor parte, si tienen documentación de 2018 para acá, ya es mucho. ¿Qué vamos a hacer a cambio para que los pueblos recuperen su memoria colectiva? Eso es muy En, importante, ¿eh? en el Archivo General de la Nación hay cientos, miles, cientos de miles de documentos que se refieren a Chiapas y a sus municipios. En el Archivo de Indias en Sevilla, que es el archivo mediante el cual se controlaba a los virreinatos y a las capitanías desde el Imperio Español. Sí. Hay también documentación en el Archivo General de Centroamérica, al que pertenecimos nosotros, a Guatemala, pues a la capitanía hasta 1821. 21. Luego un tránsito pequeño y en 1824 nos federamos de manera voluntaria y definitiva a la República Mexicana, pero en todos estos archivos y en varios más hay documentación de Arriaga, de Yajalón, de Sí, Zapaluta, de todo el estado. 224 municipios se ha de haber, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ni siquiera esperamos a este proyecto. Ya lo estábamos haciendo, pero lo vamos a consolidar con él. Vamos a reunir de manera digital acervos sobre cada ayuntamiento. Y Extraordinario se eso, los ¿eh? vamos a entregar acá para que cada pueblo tenga fuentes para la construcción de su historia. Sí, que eso es vital para cada ciudadano chiapaneco, ¿no? Bueno, para todo el país, pero en particular en lo que se está haciendo en esta administración es, pues, un concepto también de que seamos todos orgullosos de nuestra entidad. Claro, tenemos muchas cosas que aprender de nuestro pasado, tenemos derecho como ciudadanos, como habitantes de este maravilloso estado, de conocer cómo ha sido su devenir y pues ahí vamos a encontrar maravillas. Un día escuché a un personaje decir que para estudiar la historia de Chiapas había que ir a los archivos de Estados Unidos y eso es muy relativo y apenas parcialmente cierto. De hecho, hay un proyecto que hace Simsur UNAM, Ujú. que dirige ahora, como bien dije, Justus Fenner, en el que están registrados todos los repositorios, todos los archivos que hay en Chiapas con documentación original, y son muchos. Son más de 56 que contienen documentación histórica desde el siglo XVI hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Entonces, ahí hay una gran reserva y un gran depósito. Como dije también, el doctor Jan de Vos, que fue un gran historiador, él estuvo en 1978 en Sevilla, en el Sí. Archivo de Indias, y reunió un catálogo con todos los documentos que se refieren a Chiapas y Guatemala en este archivo. Y eso está Los microfilmó, Ajá, los ajá. microfilmó y los trajo. Fue un proyecto subvencionado incluso personalmente por la esposa del presidente José López Portillo.
Así viene en el catálogo que está en el archivo de la UNICACH. Cuando a mí me nombraron director en ese archivo, lo primero que hice por curiosidad fue abrir las latas y estaban esas licuadas. Entonces, durante años perdimos la esperanza de tener esa documentación y resulta que el Centro de Estudios Indígenas de la UNACH conservaba la otra copia. Y quiero decirle a todos los chiapanecos que a partir de ese momento en que compartió con nosotros el recurso del Centro de Estudios Indígenas, tenemos digitalizados todos los documentos que microfilmó Jan de Vos en Sevilla, Que eso es importantísimo, que lo sepa la sociedad, ¿no? a disposición del público. Entonces, eso vamos a hacer con otros archivos. Tenemos una muy buena relación con el director del Archivo General de la Nación, el doctor Carlos Luis Abreu, con el que, por cierto, a lo largo de esta aventura en el pasado chiapaneco, colaboramos en varios libros que ahora nos dan motivo para seguirlo haciendo. Hicimos un catálogo en su momento, él es el autor, por supuesto, pero yo fui el editor de un catálogo sobre los documentos coloniales de Chiapas en el AGN. Otro sobre los documentos del periodo revolucionario, también en este, que es el mayor de los archivos mexicanos. Entonces tenemos ya pistas y guías de dónde encontrar lo que nos va a servir para resarcir Claro. a todos los ayuntamientos parte de su historia. O sea, no toda, lamentablemente, pero sí una parte Muy significativo para todos. Exacto, que permita que la gente recupere su pasado y se enorgullezca de lo que hemos sido y de lo que vamos a hacer. Yo quisiera, estimado Carlos, si me permites, si ustedes se dan cuenta, se ha ido el tiempo extremadamente rápido por la importancia de todo lo que estamos conversando, que alguien con quien sí le sabe, que nos hicieras el favor de enviarle un mensaje a la ciudadanía, pero a los jóvenes en particular, que son vitales en nuestra sociedad y el futuro de Chiapas, que les pudieses mandar un mensaje desde tu perspectiva. Yo fíjate que discrepo mucho de esta ruptura generacional que ahora se anuncia mucho en las redes, donde dicen que los jóvenes de hoy ya no se interesan por el pasado, ya no se Totalmente preocupan de por acuerdo. nada. Yo estoy en una profunda discrepancia con eso porque precisamente en 1989 que me hice cargo de ese archivo, escribí un artículo. En ese tiempo no había carreras de historia en Chiapas. Ni la UNACH, la UNICACH no existía, pero la UNACH en la Facultad de Ciencias Sociales abrió temporalmente una carrera de historia que cerró de inmediato, la volvió a abrir muchos años después. En el tiempo que yo escribí ese ensayo que se llamaba Donde hubo fuego, cenizas quedan, porque empezaba yo con los incendios que referí hace rato, Sí. me quejaba yo de varias cosas. Primera, de que no había estudiantes de historia que se pudieran hacer cargo del estudio de ese maravilloso patrimonio. Segunda, que los archivos no estuvieran organizados, que no tuviéramos instrumentos de control y de consulta y que el acceso a la documentación fuera muy limitado. Hoy, gracias esencialmente a los jóvenes, podemos decir lo contrario. Quiero decir que Su aportación está su siendo aportación, valiosísima. invito a todos nuestros radioescuchas, televidentes o lo que sea, Sí. a los que nos siguen por las redes, a que se acerquen a la página. Primero a nuestra página. Me ibas a hacer esa pregunta después, Sí, pero de una pero vez por te favor, adelanto. compártela. Primero, entren a la página de Facebook del Archivo General del Estado de Chiapas. Van a encontrar cosas interesantes. Nosotros tenemos un principio. Hacemos lo que documentamos y documentamos lo que hacemos. Entonces, cada vez que tenemos un vínculo institucional, lo acabamos de hacer con el sistema anticorrupción, lo hicimos con la unidad de atención a víctimas, lo hemos hecho lo vamos a hacer mañana con el CECIT. Entonces, cada vez que tenemos una reunión en la que avanzamos en su parte normativa, en la que los ayudamos a organizar sus documentos, lo documentamos y lo publicamos en nuestra página. Tenemos ahí también una serie de videos sobre la historia de Chiapas con historiadores como el propio Jan de Vos, como Juan Pedro Viqueira, que lamentablemente acaba de fallecer hace poco, Ya se nos como fue. Tomás Lee. En fin, tenemos ahí cosas que pueden ser llamativas, pero sí les hago un llamado esencial a que visiten la página del Archivo Histórico de Tapachula. En la página del Archivo Histórico de Tapachula van a encontrar un archivo extraordinario. Ya recibió un premio nacional. El director es muy joven. ¿Y con quién trabaja? Yo sí Con tengo jóvenes. fe en los jóvenes. Con jóvenes historiadores recién egresados, esencialmente de la UNICACH, que aprendieron a paligrafiar. ¿Qué es paligrafiar? Leer la letra antigua. Tú y yo todavía, porque ya no somos jóvenes, aprendimos a escribir en letra manuscrita. Sí, Pero aquí efectivamente. nuestros amigos y colaboradores no lo saben Fuera de hacer. molde. Entonces, todavía es un poco más difícil leer la letra del siglo XIX y obviamente la de siglos previos.
Entonces, estos jóvenes aprendieron paleografía, aprendieron diplomática, aprendieron a interpretar los documentos y están haciendo una labor extraordinaria que incluso supera los requisitos normativos del propio Archivo General de la Nación. Ellos recibieron la mención al mérito archivístico, están digitalizando, ustedes entienden mejor que nosotros ese lenguaje, no están digitalizando a 300 dpi como pide la norma, lo están haciendo 600. Entonces, dicen en el archivo, ¿para qué con tal resolución y con tal calidad? Porque nos van a servir para publicaciones y porque nos van a servir Cristian Camacho, que es el responsable de este proyecto, muy joven también, Cristian, dice, nosotros sabemos que como ya organizamos el archivo, como lo tenemos muy bien descrito, en lugar de decir, este documento pertenece, es un acta de cabildo en la que se determina la reintegración de Tapachula al Soconusco y del Soconusco a la República, en lugar de una descripción muy escueta, hacen una descripción de 4 o 5 párrafos. Entonces los investigadores que llegan se ahorran días y semanas de trabajo porque ya tienen buena parte de la información condensada. Bueno, dice Cristian, nosotros ya no vamos sobre los investigadores porque sabemos que nuestro trabajo es visible y que los que tienen interés, qué buena visión, los que son investigadores solitos se van a acercar. Nosotros vamos por los niños y vamos por los jóvenes. Entonces, tienen juegos interactivos en su página, tienen visitas guiadas, tienen exposiciones que permiten precisamente mandar ese mensaje que tú me pides hacer llegar a los jóvenes. Hay muchas cosas interesantes que saber y que conocer. O sea, yo descreo hay gente que piensa que la inteligencia artificial y las redes y toda esta nueva tecnología desplaza la posibilidad de acceder a la lectura o a la información. Les quiero decir que no. Cierro este capítulo diciendo que hicimos ya un convenio de colaboración con la UNACH, con la UNICAS lo vamos a firmar próximamente, aunque ya tenemos los términos acordados, y con el CIMSUR UNAM y el Archivo General del Estado, porque todos tenemos colecciones hemerográficas. En el archivo histórico que resguarda la UNICACH están La Campana y El Pararrayo, los dos primeros periódicos chiapanecos de 1827. Pues ya nos dimos cuenta que entre las 4 instituciones tenemos prácticamente toda la hemerografía desde 1827 hasta ahorita, incluyendo los periódicos oficiales, hasta el periódico. Qué buena noticia eso. Entonces, ¿para qué es nuestro proyecto? La vamos a digitalizar completa y la vamos a poner a disposición del público de manera gratuita y remota, para todo el que quiera acceder. Oye, extraordinario, te felicito porque eso realmente es una muy buena acción que nos da la oportunidad que el que querramos conocer, saber, esté a la mano toda esa disposición de información de Chiapas. Ahora, la inteligencia artificial a la que muchos temen nos permite que, por ejemplo, ya en los registros de la UNICACH, cuando quieres consultar, no solo puedes consultar por el título del periódico, por la fecha. Pones, por ejemplo, dengue, y te aparecen todas las noticias en todos los periódicos resguardados que tienen información sobre el dengue. Puedes hacer búsquedas booleanas, como dicen los informáticos. Entonces, pronto, muy pronto, vamos a tener en Chiapas la tercera hemeroteca digital más importante del país, solo después de la Biblioteca Nacional, a la que no vamos a poder ganar jamás porque compila todas las publicaciones del país. Del Suchiate al Río Bravo. Exactamente, y después otra hemeroteca importante es la de la Biblioteca Alero de Tejada de Hacienda, que también estamos muy lejos de superar, pero vamos a ser la tercera hemeroteca digital más importante de México. Pues Carlos, gracias por tu tiempo, gracias por hacernos el favor de compartir tu experiencia, que además está de sobra decirlo, pero mi respeto y mi reconocimiento por tu quehacer y sobre todo por ese cariño que siempre has manifestado por Chiapas y por servirle a la ciudadanía chiapaneca. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a nuestros amigos de Pueblo Media, de Pueblo Podcast, por hacernos el favor de sintonizarlos. Y le agradezco a mi amigo Carlos porque tengo la fortuna de conocerlo, no voy a decirlo muchos años, pero ya estamos, como él bien dice, ya nos cocinamos en olla express para que entonces le vayan calculando a los tiempos. Muchas gracias, estimado Carlos. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Muy amable.